La polis de Esparta logró consolidar un sistema social y político basado en la crueldad que le imponía a sus ciudadanos, quienes se sacrificaban para mantener las leyes que se establecían en su tierra. La formación de un espartano comenzaba incluso desde antes de su nacimiento, pues, de acuerdo con el historiador ateniense Jenofonte, nos dice que, a diferencia del común de las mujeres griegas, en Esparta se les hacía entrenar no menos que a los hombres, pues debían fortalecer su cuerpo para procrear hijos más vigorosos, quienes al nacer eran inspeccionados por un grupo de ancianos, los cuales decidían si el niño merecía el esfuerzo del entrenamiento o no, y una vez que cumplían 7 años, quebraban sus vínculos familiares para entrar a la agoge, un sistema de enseñanza-crianza, empleando el término crianza en el sentido de criar animales, tal vez porque lo que en verdad criaban los espartanos eran feroces seres que entregarían su vida en defensa del Estado. Una vez que se alistaban en la agoge y hubieran roto los vínculos familiares, se les incorporaba a manadas o rebaños, inspeccionados por adultos jóvenes, quienes podían reprimirlos llegando a los golpes como si de un padre se tratase. En la agoge se les hacía aprender letras, música y gimnasia. Era una fase en la que Licurgo, quien se encargó de entregar las leyes a los espartanos, ordenó que los niños anduvieran descalzos y poco abrigados. Solo debían usar una vestimenta para que aprendieran a soportar tanto el frío como el calor. A partir de los 12 años se les permitía que robaran para conseguir sus propios alimentos, y si eran atrapados en el hurto, se les castigaba con dureza por haberlo hecho mal. A los 18 años alcanzaban la mayoría de edad y participaban en el ritual de la flagelación frente al altar de Ortía, efectuado entre el 17 y 19 de mayo, donde además tenían que competir en representaciones gimnásticas. Las doncellas y los extranjeros que acudían en gran número quedaban maravillados ante los cuerpos esculturales que mostraban los muchachos, ejecutando sus cantos y movimientos en los que fortalecían los músculos. En esa etapa, el joven espartano se convertía en un guerrero de retaguardia. Además, formaba parte de la Cripteia, la cual era un grupo de operaciones que estaba destinada a controlar con suma violencia a los ilotas, esclavos de la ciudad. Una vez culminada dicha etapa, las madres podían darse por satisfechas por haber parido un espartano, que estaba listo para ir a la guerra, y ella esperaría que regresara con el escudo o sobre él. A los 20 años eran elegidos para comer en una de las mesas comunes donde debían aportar alimentos producidos en sus propias tierras. Tales comidas tenían el propósito de crear vínculos entre quienes acudirían a la guerra y lucharían hombro con hombro, y el sujeto que no conseguía sentarse ante una mesa común, junto con un grupo de espartanos, se le marginaba dentro de la sociedad. En tales comidas degustaban la famosa sopa negra, preparada con carne de cerdo y una salsa compuesta de sangre, vino y sal. Por la noche tenía cabida la comida principal y debían hacerlo entre las sombras. Les estaba prohibido encender antorchas para acostumbrar sus sentidos a la oscuridad y así poder movilizarse entre las sombras. Ya para los 24 años se convertían en combatientes de las primeras líneas y después se convertían en soldados de vanguardia. A los 30 años conseguían la ciudadanía plena y era una etapa en la que competían entre ellos en arduas pruebas gimnásticas, pugilísticas o en juegos de pelota, para obtener el reconocimiento en los codiciados puestos de honor. Para entonces, el Estado ya había formado un guerrero que había alcanzado el grado de igual entre los ciudadanos, y solo a ellos se les podía llamar espartiatas. En la etapa adulta se les prohibía poseer objetos valiosos para que la corrupción no floreciera en ellos, mientras que a los que rehuían de la batalla no se les veía con buenos ojos y eran degradados de la sociedad, pues cualquiera en Esparta se avergonzaría de que un cobarde se sentara en la mesa o que fuera su contrincante en la palestra. El cobarde tenía que ceder el paso en las calles y además ceder el asiento en cualquier parte. Se le privaba de tener esposa y debía pagar una multa por permanecer soltero. Un caso muy conocido sobre aquella forma de marginar a un ciudadano fue el de Aristodemo, que de acuerdo con Heródoto fue el único sobreviviente en la batalla de las Termópilas, mismo que fue objeto de desprecio y deshonra en Esparta, pero que pudo encontrar la revancha en la batalla de Platea, donde murió con heroísmo. Ese era el modo en que los espartanos vivían bajo sus leyes, formación y costumbres de las que se hablaba por Grecia entera. Marco Tulio Cicerón, político, filósofo y orador de Roma, narra que en cierta ocasión Dionisio, tirano de Siracusa y declarado admirador de Esparta, le solicitó a un cocinero de aquella polis que le preparara una cena, pero al probar los alimentos le provocaron asco, y entonces mandó llamar de inmediato al espartano para amonestarlo frente a sus invitados. No obstante, el cocinero aseguró que no era extraño que la comida no le hubiese gustado, puesto que le faltaban condimentos. ¿Cuáles?, preguntó el gobernante.
Hace falta la fatiga de la caza, el sudor de la carrera, el hambre y la sed, porque con tales actividades se condimentan los manjares de los lacedemonios, contestó con firmeza el cocinero. Por ello, el historiador ateniense Jenofonte señala que muchas ciudades en Grecia admiraban a los espartanos. Sin embargo, nadie quería vivir como ellos.